Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 25. Bueno, pues estamos en la recta final. Estamos en la recta final del libro de Levítico y a mí la verdad sí me emociona mucho. Espero que no nos pase como a los maratonistas a veces, que ya después de 41 kilómetros, ya nada más llegan así casi como por inercia, ¿no? O sea, ya nada más corren porque pues ya llevan tantas horas corriendo que como que ya no pueden hacer otra cosa. Que mejor cerremos esta carrera como los velocistas estos de los 100 metros planos, que cuando ya van a llegar a la meta, ¿qué es lo que hacen? ¿Han visto esas fotos de photo finish? ¿Cómo salen? Salen así hasta con la lengua, ¿no? Así casi se avientan porque pues saben que cada décima de segundo es mucho tiempo, entonces así como que se están así casi aventando, ¿no? Entonces que podamos cerrar de esa manera, así con mucha energía, con mucho ímpetu, con mucha emoción, porque estamos prácticamente ya, como les digo, a punto de cerrar este libro y vienen unos capítulos muy importantes, así que qué bueno que estás por aquí para el cierre. Como dicen, bueno, a lo mejor no te tocó el principio, pero sí me tocó el final, y algunos prefieren llegar al final porque dicen que es donde se pone lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, definitivamente estos últimos capítulos son muy emocionantes, nos van a hablar de diferentes temas, y hoy el capítulo 25 nos va a hablar de dos temas básicamente. Así que solo dos temas vamos a ver hoy, es un capítulo largo, espero que nos dé tiempo, pero dos temas nada más. Es el año que se conoce como Shemitah, o el año el año sabático, el año de descanso. Y el otro tema es el año del jubileo, que creo que es un término que todos hemos escuchado por aquí, el jubileo, ¿ok? Así que hoy vamos a estudiar estos dos temas. Vamos a empezar ahí de lleno en el verso 1 del capítulo 25. Dice, el Eterno habló a Moshe en el monte Sinaí, diciendo, a lo mejor aquí ya se nos había olvidado dónde estábamos, ¿no? Como que de tanta lectura que las fiestas y eso, como que dices, bueno, ¿y pues dónde andaban? ¿Ya qué pasó? ¿Ya llegaron a la tierra prometida o no? Hagan de cuenta que se estacionaron ahí, y ahí estacionados Dios empezó a hablar todo este libro. Bueno, les empezó a instruir. Y aquí nos recuerda diciendo que habló desde el monte Sinaí, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Esto es lo que se conoce como el año del Shemitah. Ahorita vamos a definir qué es esto. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría de repente tomarse un Shabbat un poquito más largo, ¿no? Que termine el Shabbat y que dices, ay, mañana tengo que ir a trabajar. ¿Te ha pasado eso? ¿O un domingo? Y ya estás pensando así de, ay, yo luego de repente veo en las redes sociales todos los letreritos de, ay, es lunes, y sí, todos como que, no quiero ir, qué flojera, y me siento bien mal, y ay, ¿por qué? No me tengo que parar. ¿Alguien le gustaría tomarse un Shabbat así de unos 4 días? ¿Sí? ¿O qué tal unas vacaciones de un mes, así? ¿Se enojarían? ¿No? ¿No se enojan? ¿No se ponen malas? O simplemente a veces, ¿cuántas veces nos falta tiempo para las cosas que son importantes? Bueno, tendríamos que definir qué es importante. Para ti, ¿qué sería importante? A ver aquí, ¿qué sería importante para usted, señora Mirra? Ok, la palabra. Me dice, para mí es importante la palabra. ¿Y por qué no estudiamos más la palabra a veces? Por falta de tiempo. ¿Por qué no nos podemos quedar aquí en el salón todo el tiempo? Porque no podemos, porque nos falta tiempo, Realmente nos falta tiempo para cosas importantes. Entonces imagínate, piensa tus cosas importantes y generalmente nos falta tiempo para ellas, ¿no? A lo mejor quisieras pues pasar más tiempo con tu familia, ¿será importante o no? O sea, realmente estar tranquilos, decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a la playa y no hay prisa, o sea, nadie nos presiona, no importa. O estudiar Torah con tus hijos, por ejemplo. A veces llegas del trabajo y pues ya cansado, ya sudado, bueno, no sudado no, ¿verdad? Simplemente llegas cansado y dices, oye, pues ahora vamos a tratar de estudiar, y a lo mejor el niño ya también tiene sueño, es difícil. O simplemente pues platicar con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. ¿Cuántas veces
pues quisieras tomarte un café con tu esposa y no puedes porque no hay tiempo, porque quién cuida a los niños, porque mil cosas, no hay tiempo. O simplemente descansar, como que decir, bueno, ¿sabes qué? Quisiera tener un tiempo de reposo. Aquí tenemos una sombra de esto, pero a un macronivel. Este es un Shabbat, pero de un año. Imagínate un Shabbat de un año, lo que se conoce como el año sabático. ¿Han escuchado ese término? Ay, necesito un año sabático. Bueno, pues de aquí deriva de la Torah, deriva de la Escritura este término, que como les decía se le conoce como el año de Shemitah. Shemitah literalmente significa frenar o parar. Es lo que significa, o sea, un año en el que se frenan o se detienen todas este tipo de actividades. ¿Qué actividades dice aquí? Las actividades de la tierra. Entonces, este mandamiento aplica específicamente con respecto a la tierra de Israel. Entonces, el propósito que Dios le dio originalmente a esto es que la tierra descansara. ¿Tú crees que la tierra necesita descansar? Sí, sí necesitará. Yo creo que cuando ves todos los huracanes y todos los cambios climatológicos, yo creo que efectivamente dice, ya no aguanto más a estos cuates, ¿por qué no se toman un descanso? Yo creo que la misma tierra de decir, oye, pues ya, ¿no? O sea, estos no paran ni un segundo de cortar, de talar, de pescar, de plantar, de sembrar, de arrancar, de espigar, de todo. No se detienen ni un minuto, porque mientras unos duermen aquí, otros lo están haciendo allá. Y mientras los de allá duermen, pues los de acá les seguimos con todo. Entonces es imparable. Y nada fue creado, con excepción de las cosas espirituales, para que durara toda la eternidad. O sea, todas las cosas físicas tienen un inicio y un término. Nuestro cuerpo, todas las cosas. La tierra también tiene un límite. De verdad que es generosa la tierra con nosotros, pero también necesita descansar. Si tú te cansas, la tierra también se cansa de ti. ¿Qué sucedería si aplicáramos esto? Que por lo menos un año se dejara de sembrar. Que realmente cesáramos de todas estas actividades. Para mí creo que esta es ya difícil imaginar. Yo creo que habría una restauración impresionante de todas las cosas. Cuando a veces ponen fotos de estas en internet de lugares de la tierra, ¿no? Dicen, a ver, de los lugares muy bonitos de la tierra. Yo luego hasta digo, se me hace que ese es Photoshop. Digo, no, se me hace que esa no es foto, no es real, ¿no? Se me hace que esa fue creada, porque ya hasta dudas que existan lugares así. Como que dices, ¿sí existirá ese lugar o no? Porque está muy verde el pasto, está como que muy limpio, está demasiado extraño esa foto, como para que sea nada más así real, porque ya toda la tierra realmente, como dicen Romanos, está padeciendo dolores de parto. Y bueno, ahí las mujeres, me imagino que han de entender eso, más que nosotros. ¿Cómo son los dolores de parto? Bueno, pues así está la tierra, ya está, no sé, con 10 de dilatación, o no sé con qué número de dilatación, ya está que no aguanta más. Y dice, ya quiero sacar a estos de aquí. Pero dice que ¿qué está anhelando la tierra? Que se manifiesten los hijos de Dios. O sea, que ya venga el tiempo de redención. Y de eso se trata justamente este capítulo. Entonces, aquí Dios les ordena, como dice el verso 4, el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Eterno. Dice, no siembres tu tierra, no podes tu viña, déjala descansar. Así que habla de ciclos. El 7 tiene que ver con un ciclo. La semana tiene 7 días. En este caso está hablando de un ciclo de 7 años para la tierra. ¿Para qué? Para nuestro propio beneficio, porque la vas a dejar que se regenere, que se restaure y que te vuelva a producir más y más y más. Hoy en día no se guarda este mandamiento en Israel. Hay una controversia porque algunos están tratando de que sí se haga y pues el gobierno que no está realmente apegado a la Torah, pues no lo va a hacer o no lo ha hecho todavía. Okay. Sin embargo, hay gente que tiene sus propios terrenos que sí lo hace, que dice que sí lo llega a hacer. Este tipo de mandamientos, como el del jubileo, nos enseña que de Dios es la tierra y su plenitud, ¿no? Dice uno de los salmos. O sea, a Él le pertenece todas las cosas. Sin duda, aquí la duda, ahorita vamos a ver, sería la misma que cuando Dios nos ordena descansar en Shabbat. Y la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y qué voy a comer? ¿No? Se comen 7 días, o sea, hay necesidades los 7 días. Entonces, si trabajo 6, ¿cómo me va a alcanzar? Bueno, pues, esa es parte de la fe que tenemos que depositar en el Eterno. Y este año particular, el 7º año, era muy especial
Porque ¿qué más sucedía? Algo que ya estudiamos. ¿Alguien se acuerda qué buena nueva había para algunos al 7º año? Había libertad para los esclavos, en concreto. O sea, aquel que se había endeudado, que había caído por alguna situación en esclavitud, al 7º año, ya, libre. Ya, podía salir libre. O sea, era un ciclo de 7 años, cuando cumplía esos 7 años. No quiere decir que en el año del Shemitah, sino que a los 7 años. Entonces hablo de los ciclos, ¿ok? Por ejemplo, también cuando hablamos del jubileo, que son 7 ciclos de estos años, que los dan los 49, y dice, y al año siguiente será jubileo. Fíjense lo que dice el verso 5. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. No dice que no lo comas, no dice que no aproveches eso, simplemente dice no lo vendimies, no hagas comercio ese año. Déjalo ahí. O sea, ahí creció y ahí déjalo. Dice, aquí está. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Dice, mira, si esto va a alcanzar hasta para tus siervos y el extranjero, mucho más para ti. Confía en Dios. Verso 7, y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Qué reglas hay básicamente en esto? Habla de que todo lo que crece es para los pobres y para los extranjeros. El dueño, como les decía, también podía comer, pero simplemente se consideraba que esas tierras eran libres. O sea, todos los campos de cultivo, de siembra, no tenían dueño, así se les llamaba. Entonces, cada quien podía entrar y comer lo que podía para ese día, para ese momento, no se valía para llevar, y ya. Entonces ya no se preocupaba por comer ese día, por lo menos ahí se la podía pasar comiendo sin preocuparse. ¿Qué otro habla? Habla principalmente del trabajo de descansar sobre los trabajos agrícolas, que es sembrar, plantar, cortar, cosechar, segar. Lo que sí dice es que se permite regar. Por ejemplo, si se estaba muriendo por sol, se valía regarlo por un principio de que no murieran. Y lo que se recogía, como les decía, era para comer, no para almacenar. Entonces alguien podía recoger aunque fuese el dueño, pero no se valía guardar y decir, bueno, esto lo tengo aquí de reserva por cualquier cosa. Dice, no, solo lo que te vas a consumir, solo eso recoge. Lo demás que se quede ahí. Se dice que estaba prohibido desperdiciar cualquier pedazo de fruta, ¿no? Que fuera comestible, tirarlo a la basura estaba prohibido. ¿Por qué? Porque este tipo de cosechas también tenían como un carácter de santidad. O sea, eran como de Dios, no era así de, bueno, pues es mía, si no, pues la tiro, sino tenías que cuidar realmente. Lo que se producía en ese año no se podía vender ni siquiera los años siguientes. O sea, iba a haber mucha abundancia ese año y dice, bueno, ok, ya comí, pero lo demás lo guardo y al próximo año ya lo vendo. No se vale. Tenías que darlo, tenías que regalarlo. Entonces, todo esto consiste en una prueba, como les decía, como el Shabbat, de confiar en la provisión. De enseñarnos, lo que Dios quería enseñarles aquí es que no es tu mano la que te da de comer, es la mano de Dios. Y para demostrar eso, Dios dice, les voy a dar esta prueba, les voy a dar el 7º año. Entonces dices que no tienes tiempo para estudiar Torah, ¿por qué? Pues es que tengo que trabajar. ¿Y para qué trabajas? ¿Para qué trabajaba o para qué trabajamos principalmente? Para la comida, o sea, básicamente la tercera parte del ingreso que una persona obtiene se va en alimento. Así, más o menos, por promedio es la tercera parte. Entonces Dios dice, ok, si no tienes tiempo porque tienes que trabajar para comer, yo te voy a dar de comer. Y automáticamente ya no vas a tener pretexto para que no estudies. O para que no pases tiempo con tus hijos, o con tu esposa, o con tu familia, o con tus padres, que a lo mejor ya están grandes y a lo mejor no los has visto. ¿Sabes qué? Ese tiempo yo te lo voy a dar. ¿Cuál va a ser tu labor? Confía en mí. Y se consideraba que ese tiempo también los campesinos, la gente que estaba en el campo, justamente arando y todo esto, iban a meterse más profundamente al estudio de la Torah. Entonces, bueno, el trabajo de campo es difícil, ¿no? El trabajo de arado y todo es difícil. Y por lo tanto Dios también les concedió esto, digamos que compensación por ese tiempo. Generalmente se pensaba, o se piensa, ¿no? A veces tenemos esa idea falsa,
de que los campesinos es gente ignorante, gente muy sencilla, que no sabe. Y ¿sabes qué? De acuerdo a la Torá no iba a ser así. Porque por lo menos cada 7 años iban a tener así un seminario intensivo, un curso de 1 año completito de Torá. Para que no hubiera como que diferencias, para que dijeran, ay, este no sabe nada porque está en el campo. Ah, no, pues como no sabe, sabe un montón, sabe más. ¿Por qué? Porque tiene tiempo para estudiar Torá. Dice el verso 8, vamos a seguir leyendo. Dice, contarás 7 semanas de años. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Así que ahora nos va a hablar, ya nos habló de este año que se llama Shemitah, que es cada 7, pero aquí nos habla de algo muy especial, que es el año del jubileo. El jubileo nos deja muchas lecciones. El jubileo, creo que todos hemos escuchado acerca de este concepto, que es cada 50 años. ¿Y qué aprendemos de él? Vamos a ver algunos aspectos generales que vamos a ir leyendo. Número 1, nos va a enseñar que tú eres poseedor de algo, pero eso no significa que tú eres el dueño de algo. ¿Sí vemos la diferencia? Eres el poseedor de algo, pero no eres el dueño de algo. Pero al revés puede ser. Tú puedes pensar que posees algo y esa cosa puede ser tu dueño, ¿no? Más bien, las propiedades se adueñan de ti. ¿Sabes cómo a veces te das cuenta que las propiedades se están adueñando de ti? Porque trabajamos para ellas, las atendemos, ¿no? Les compramos sus complementos, sus cosas así adicionales. Terminamos trabajando más por las cosas materiales que por las personas a veces, por sostenerlos. Pensamos que somos dueños de una casa, pero más bien ya la casa se adueñó de nuestra vida, se adueñó de nuestro trabajo, de todas las... ¿Por qué? Porque tienes que pagar la hipoteca y toda tu vida te dedicas a trabajar y dices ya, cuando ya tienes 88 años dices ya, por fin acabé de pagar la casa. Ahora sí soy dueño, ahora sí. Ya esas instancias, ¿quién es dueño de quién? ¿No? A veces tendremos que estarnos preguntando. A veces el carro como que se quiere adueñar de ti, o el celular, así de simple, ¿no? No lo podemos dejar a un lado porque se enoja, así como que no lo puedes apagar porque, cuidadito, ¿no? Y luego ya cuando lo ves, 5 llamadas perdidas rápido de volada, ¿no? O 4 mensajitos, o 3 cosas. Ya se le acabó la pila, tengo que traer el cargador. Necesito una mica nueva, la funda, el protector, la actualización. Entonces ya, un aparatito ya se adueñó de tu vida. Lo siento, pero es la realidad, que a veces las cosas nos esclavizan. Y esto es un ejemplo porque de las cosas más valiosas que existían, y siguen existiendo, es una propiedad, es la tierra, vaya, ¿no? Es la tierra, las extensiones de tierra. ¿Cuánta gente no ha pensado aquí? Dicen, yo conocí Cancún cuando allá en la zona hotelera, no había nada, había 3 hoteles y tal cosa, ¿no? Dice, quien compró esa tierra ahorita no se la ha de estar acabando, ¿no? ¿No han pensado eso alguna vez? Es que ahí no había nada, dice, yo llegué a ir, híjole, no había nada, dice, imagínate el que compró ese pedazo. ¿Cuánto vale ese pedazo de tierra? ¿Cuánto vale el pedazo de un metro cuadrado de ahí de la zona hotelera? Yo creo que no sé, más de lo que valen nuestras casas completas. Bueno, los que tienen casa, ¿verdad? Entonces, es mucho más que eso. La tierra tiene un gran valor, todavía lo tiene. Pero Dios les quería enseñar con esto que tenían que entregar sus tierras cada año. O sea, es decir, la tierra no se vendía a perpetuidad. La tierra solo la podías, alquilar, vamos a llamarla así, por 50 años. Dice, tienes 50 años de hacer con esa tierra lo que quieras. Bueno, entre comillas, ¿no? Pero sobre todo se refiere a los campos, al campo de cultivo. Dice, tienes 50 años para sacarle provecho a eso. ¿Por qué? Porque 49 años, porque al año 50
va a regresar a sus dueños ancestrales, a sus dueños originales, a la familia a la que le pertenecía. Ajá. Y como les decía, nos enseña que finalmente Dios es el dueño de todo. De hecho, legalmente se dice que el gobierno, la nación es la poseedora de la tierra. O sea que lo siento, si ya terminaste de pagar tu hipoteca, puede llegar un día el gobierno y te dice, ok, aquí está tu casa, yo me quedo con la tierra, ¿no? Así como, nada más quita tu casa y ponla en otro lugar, no hay problema, pero este pedazo de tierra es mía. O sea, por si quieren comprar una casa movible, podrían pensarlo. Pero eso podría ser. ¿Qué características tiene el jubileo, entonces? ¿Es cada 50 años? Si es cada 50 años, ¿como cuántos jubileos podría haber una persona? ¿Cuántos le calculan? Pues bueno, algunos optimistas creen que 3. Bueno, está difícil. Ay, yo no creo que del primero se acordaran, ¿no? Porque si ahora naciste al año 1, pues bueno. Pues así ya cuando mucho 2, ¿no? O sea, 2 jubileos te tocarían en toda tu vida. No verías más de 2 jubileos, honestamente. Y eso si nos va bien, ¿no? Y eso si alcanzamos a librarla. ¿Qué otra característica tenía este año? Que había restitución y misericordia por parte de Dios. Ahorita vamos a definir por qué. Es una enseñanza que nos da Dios de esto. Que está prohibido sembrar ese año, igual que el 7º año. Que había libertad para todos los esclavos. Todos los esclavos ahí sí, libres. O sea, no importa, ya. No podían seguir pagando más condena. Era un reiniciar para la gente pobre. ¿Por qué? Porque la razón principal de la pobreza, ¿cuál son? Bueno, creo yo que es la educación, pero derivado de que hoy en día se manifiesta que en deudas. Las deudas es la principal razón de pobreza. Y más en esa época. Entonces, lo que hacía mucha gente para pagar algo, simplemente era dar su tierra. Tenía que dar su tierra. Y con eso más o menos la libraba. Pero si daba su tierra, prácticamente se quedaba sin nada. Entonces, a la gente rica no le gustaba el año del jubileo. Y a la gente pobre decía, bueno, qué bendición que ya llegó el jubileo porque voy a recuperar mi casa. ¿Cuánto dinero no se mueve en esta industria justamente de bienes raíces? En rentar, en vender, en todo esto. Ajá, o sea, es carísimo. ¿Tú crees que valdría lo mismo una propiedad si sabes que al año 49 la tienes que devolver? ¿O que le quedan 10 años? ¿Tú comprarías una casa que en 10 años te van a sacar? ¿La pagarías exactamente al mismo precio? Dirías, no, pues no. ¿Cuál es la perspectiva de las propiedades que quisiéramos tener o que tienen algunos? Pues que esto lo haré de mi hijo, ¿no? Y luego su hijo. Así debería de ser, así está planeado. Sin embargo, si una situación no se da de forma positiva y viene una deuda, entonces esa heredad se perdía. Sin embargo, no para siempre. Esa es la idea del jubileo. Entonces el jubileo va a dar como un equilibrio cada 50 años a la economía de la sociedad. Porque hay mucha gente que se ha hecho rica justamente por el tema de bienes raíces. Compra un terreno, lo explota, le saca, no sé, petróleo o minería, simplemente el campo, que es un generador de dinero. Y pues bueno, de ahí compra otro y compra otro y compra otro y compra otro y ya es un terrateniente y ya es dueño de, pues no sé cuántas hectáreas y ya no hay ni quien se las quite y cada vez es más poderoso y entonces el rico cada vez es más rico y el pobre pues cada vez se va más a la miseria. Pues ¿qué dice Dios? Pues aquí no va a poder ser así. Ok, tienes mucho dinero, qué bueno que ya le sacaste provecho 49 años, al siguiente lo devuelves y le tienes que volver a chambear. Entonces ya no había los típicos juniors que vivían de las propiedades de papá, que no eran suyas, sino que había adquirido de otros, porque ¿sabes qué? Ok, la tuya aquí está, este es de tu familia, perfecto, pero ¿sabes qué? Todas las demás, adiós. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues a trabajarle, porque pues, no había de otra, ahora sí que ya no iban a vivir de sus rentas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios es muy sabio en este aspecto? Cómo Él equilibra todas las cosas. Y por otro lado, el que está en la miseria, dices, híjole, pues no tengo nada. Bueno, pues sabes que al año 50 ya te viene por lo menos en dónde vivir. Por lo menos un campo en el cual poder trabajar. Ya no hay como que ese pretexto de, es que no tengo nada, no tengo cómo empezar. Bueno, pues ya tienes la tierra, que es lo más caro. Ya viene a través del trabajo, se daba la siega, se daba la siembra. ¿Quieres comentar algo?
Ok, me preguntan que si era familiar. Sí, sí era familiar, es decir, la propiedad pertenecía a la familia. A la familia. Entonces, sí le podía dar heredad a su hijo. Sí, ¿cuál? Esa tierra. Pero no ya las otras tierras que había comprado. O sea, no podía, un hombre rico hoy, pues a lo mejor pues, compra 10 propiedades. Tiene una, vive en una, esa es su propiedad, y tiene otras 10. Entonces, obviamente, ¿de qué se sostiene? Pues de las otras 10, porque en la que vives, pues ahí no te paga nadie por vivir en tu propia casa. Entonces se acabó. Imagínense qué harían las inmobiliarias o qué harían pues todas las cuestión de los créditos hipotecarios. Pues inmediatamente se bajarían de precio, porque ya no comprarías una propiedad que al año 49 o quizás le queden menos años al mismo valor. Nadie haría eso. Entonces eso traería un equilibrio justamente. Y eso es lo que Dios quería. ¿Qué otras reglas había del jubileo? Cada uno debía de regresar a su tierra, cada uno debía de regresar a casa, vamos a llamarlo así. Como les decía, los esclavos eran liberados y la compraventa se tenía que hacer de forma proporcional. Es decir, si le quedaban 10 años, pues la propiedad iba a valer menos. Si le quedaban 49 años, pues la propiedad iba a tener un valor mucho más alto. Ante todas las cosas, existía la posibilidad del rescate de las tierras vendidas. O sea, era un decreto de ley, no era una cuestión de, ay no, pero ¿sabes qué? Es que yo ya le invertí, ya construí un granero, mira cuánto está cultivando, ¿sabes qué? Ya esto es un decreto constitucional, al año 50 se regresan las tierras. Ni modo, ya la explotaste, qué bueno, pero le toca regresar. ¿Cómo iniciaba este año? ¿Cómo se marcaba el inicio de este año? A través del sonido del shofar, el cual es muy representativo de que algo va a suceder. El shofar también evoca al juicio. ¿Y qué día iniciaba el año del jubileo? ¿En qué día? ¿En qué fiesta es más? En Yom Kippur. En Yom Kippur, porque Yom Kippur representa el juicio. Yom Kippur se le conoce como el día del gran juicio, en donde Dios se sienta como juez y va a empezar a establecer cada uno lo que le corresponde. Entonces, a lo mejor en Yom Kippur nos toca, oye, mira, ahí está tu milpita. ¿Ya ves? Que pensamos que no teníamos nada y a lo mejor sí nos toca algo. Ese día Dios va a decretar el juicio a las naciones. Y entonces por eso se tocaba el shofar e iniciaba en ese día. Dice que se decretaba libertad. Fíjense lo que dice el verso 10. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. Esa es la principal característica del jubileo, que hay libertad para todos. Es un año de redención. Es un año en el que se recuperaba justamente lo perdido y se lograba liberarse de las deudas. Aquí sí los esclavos salían libres aunque no hubieran cumplido su ciclo de 7 años. Aunque no hubieran cumplido su ciclo, llegaba el jubileo, la libraban, ¿no? O sea que, pues, qué buena onda, ¿no? Si te tocaba esa. Pero si no, decían, ¿sabes qué? Pues ya faltan 40 años, pues ya te tocó pasarte todos tus 7 años de esclavo. Todos salían libres. ¿Ok? Dice el verso 11, vamos a continuar. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis. Lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimaréis sus viñedos. Porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Así que, si aquí tampoco se podía sembrar ni segar, ¿qué quiere decir? Que había 2 años seguidos en los que no se sembraba. ¿Estamos de acuerdo? Porque era cada 7º año, entonces 7 por 7 son 49, entonces el año 49 era un año de Shemitah, y luego el año 50 era jubileo, o sea, 2 años seguidos ahí de que nadie podía cultivar, no se podía trabajar el campo. Pero también es algo muy importante, dice, es tiempo de volver a vuestras tierras, es tiempo de regresar. Y creo que ese es uno de los puntos principales del jubileo, que todas las cosas deben de volver al plan original. Esa es una promesa hecha en Malaquías, que dice que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que una de las ideas más importantes de jubileo es, llamado en hebreo Yobel, es volver a nuestro Padre Celestial, es regresa a casa. Si yo pudiera pensar qué día regresó el hijo pródigo en esta historia, yo les diría que fue un día de jubileo, un día de Yom Kippur. Un día que es tiempo de volver a Él.
Por eso dice, cada uno volveréis a vuestra posesión. Dice un dicho, la sangre llama. Entonces, es tiempo de regresar, es tiempo de voltear y ver tu raíz y saber que de ahí saliste. Verso 14, cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio. Porque según el número de las cosechas, te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, bueno, creo que esto es muy lógico, ¿no? Es una cuestión proporcional. Mientras más años quedaban, pues iba a ser un poco más caro. Mientras menos quedaba, iba a ser menos. Pero la base de esto, como empezamos leyendo, es ninguno engaña a su prójimo. O sea, no le diga, ¿sabes qué? Es que aquí hay petróleo. Aquí abajo hay una cantidad de petróleo impresionante. No, ya me lo dijo Mengano, nada más que yo no tengo la maquinaria. Pero esto que estás pisando, vale oro. No, qué impresionante. Imagínate tú en 49 años sacando todo el petróleo de aquí, no, hombre. Millonario, ¿no? ¿Y cuál? Escarba y no hay más que gusanos, no hay nada. Entonces dice, ninguno engaña a su prójimo. O sea, la base de todo esto es, no se engañen. Sé honesto delante de Dios. Ten temor de Él. Ten temor. Como les decía, pues no habría estos juniors, ¿no? De hoy, de decir, híjole, pues tengo mis propiedades, aquí nadie me las quita y las sigo explotando. Verso 18. Dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis con ella con seguridad. Y si dijeres, fíjense, esta es la pregunta que yo creo que por la mente de todos iba a pasar. Si yo les dijera, oye, ¿por qué no te sales de tu trabajo un año? Dice, sí, pues ¿quién me mantiene? Pues qué padre, nada más mándame mis cheques cada quincena y no hay bronca, ¿no? O sea, con todo gusto. Pero la pregunta lógica, sobre todo en esa época, que dependían del campo, ya veíamos la importancia que tenía para una nación la agricultura, es, ¿qué comeremos el séptimo año? O sea, pues sí está bueno, pero el maná ya dejó de caer. Entonces, pues ¿qué vamos a comer? Dice, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Y entonces dice aquí el verso 21, aquí está la respuesta de Dios para ti. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto, ¿por cuánto? Fíjate, por 3 años. ¿No es buen negocio hacer negocio con Dios? Sentarse ahí con Dios. Fíjate, te dice, 1 año descansa, tranquilo, no te va a faltar de comer, y además el sexto te voy a dar para 3. ¿Sí conviene o no conviene? Pues sí conviene, pero pues ¿quién de aquí se dedica al campo? No, pues no nos dedicamos porque pensamos, no, ¿cómo crees? No, está difícil, no. Bueno, pero aquí es la promesa de parte de Dios, dice, yo voy a enviar mi bendición el sexto año y hará que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo, o sea, ya que pasó este año de Shemitah, el séptimo, y comeréis del fruto añejo, o sea, incluso que ya pasó, hasta el año 9, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. O sea, todavía no terminas de comer del anterior y todavía tienes más y más y más. O sea, aquí sí te va a sobrar y sobreabundar. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Dijo, pues ¿qué vamos a comer en un desierto? O sea, ya nos sacaste para matarnos, Moisés. Dijo, ustedes tranquilos, ustedes se quedan unos sosiego ahí en su casa, vamos a ver qué pasa. Se asoman al sexto día, doble maná, doble porción. ¿Para qué? Para que todos estuvieran tranquilos, no hubiera ninguna razón ni pretexto para que no se dedicaran a las cosas importantes. Y no se echaba a perder, y todo sobraba, y todos alcanzaban, perfecto. Dice el verso 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Así que malas noticias, si tienes el título de tu casa, ¿qué crees? ¿Que tiene otro dueño? ¿Alguien ya tiene su casa? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún terreno, casa, no? ¿Propiedad? Sin pena, ¿no? ¿No? ¿Nadie?
¿Nadie tiene nada? ¿Ni un pedacito? Sí, ay, a ver, aquí sí hay unos que sí. Bueno, pues es de Dios. Ay, no se los vamos a pedir, no se preocupen. Solo para que sepan que es del Dios, finalmente, ¿no? Y bueno, a los que no, pues tampoco, de todas maneras, con más confianza podemos creer esto y decir, pues sí es cierto, es de Dios todas las cosas. Del Eterno es la tierra y su plenitud, y todos los habitantes que en ella hay. Dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. Fíjate, o sea, tú y yo, de alguna manera, aquí en la tierra, somos extranjeros para Dios, somos invitados, somos huéspedes. O sea que nos tendríamos que comportar como, no como los huéspedes de los hoteles, ¿no? ¿Cómo se comportan algunos huéspedes de hoteles? Ah, perfecto, estamos en el hotel, yo no pago, ahora sí. Me subo con tenis al colchón, dejo el aire acondicionado prendido, dejo abierta la llave, yo no pago, ¿no? Pues así como que no importa. Bueno, sí te lo cobran, ¿no? Pero pues, finalmente para eso es. Y dice, no, ¿sabes qué? Eres extranjero, eres huésped, pero en casa. O sea, en casa de alguien más. ¿Y cómo te comportas cuando vas a casa de alguien? Pues pides permiso, ¿no? Ahora sí bien sentadito, bien peinadito, puedo pasar a tu baño, puedo comer otro, no llegas ahí directo al refri, ¿no? O sea, como que, ay, a ver, moderado. Así deberíamos ser en esta tierra. Somos huéspedes de este planeta. Somos huéspedes de esta tierra, somos extranjeros de esta tierra. ¿Y qué hemos hecho con ella? Sentirnos dueños, y por eso la hemos tratado como la hemos tratado. Y por eso hemos hecho con la naturaleza, pues justamente como hoy en día está. Dice el verso 24, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Por eso les decía que por decreto, ahora sí que divino, se debía de permitir el rescate de todas esas tierras. No era una cuestión opcional, era una cuestión que decía, en esta tierra que es Israel, aquí las tierras se redimen cada 50 años, se acabó, no hay. O antes, ¿no? Podía ser. Vamos a ver estas reglas. Verso 25, fíjense, ¿qué sucedía para recuperar la tierra? ¿Qué sucedía para recuperar propiedades? Dice el verso 25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces había la posibilidad de que él mismo se rescatara, ¿no? De que él mismo hubiese alguna manera que también él se rescatara. Si no fuese él, ¿quién dice? Un pariente podía hacerlo. Un pariente podía ayudarle. Verso 27. Entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Así que 3 maneras de recuperar la tierra vendida. 1, un pariente podía rescatarla, un pariente más cercano, un hermano. Básicamente ahí se entiende, la palabra implica un hermano de sangre. Por eso, si había muchos hermanos, pues entre todos se cooperaban, decía, ¿sabes qué? Nos toca de a tanto porque ya se empobreció, bueno, pues vamos a ayudarle, ¿no? Esa es la idea. 2, el mismo que la había vendido la podía recomprar. La podía recomprar. Podía haber alguna manera que tuviera otro negocio u otra forma. En el que decía, por ejemplo, debo 500,000, ¿ok? Bueno, daba la tierra por esos 500,000, pero si la tierra producía a razón, vamos a pensar, de 100,000 pesos al año, al tercer año, el que la había comprado ya tenía 300,000 pesos. Entonces, si quería recuperar la tierra, ya no pagaba los 500,000, ¿cuánto pagaba? Ya pagaba la diferencia, ya pagaba 200. Entonces ya era un poco más fácil recuperarla, ya no era así de, híjole, y ahora hasta los 500, no. Sino ya se consideraba ese trato para el que la quería recuperar, o finalmente, si no había otra manera, hasta el jubileo. Bueno, por lo menos, ¿no? Hasta el jubileo, ya la recuperabas. Como les decía, era un deber, se consideraba esto
que era como un deber sagrado que se tenía que rescatar por parte de la familia. O sea, era muy mal visto que un familiar, pudiendo rescatarlo, no lo hiciera. Entonces decía, oye, ¿qué onda? O sea, no, pues, ¿sabes qué? No, pues ahí pierdes tu terreno. Ahí está el año 50. Era muy mal visto eso. Fíjense lo que dice el verso 29. Ahora, vamos a ver una situación diferente. ¿Qué sucede con una casa habitación? ¿Qué sucede no con la tierra de siembra, sino pues, con una casa, una propiedad, una casa habitación? Dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada. O sea, esta es una ciudad que tiene una delimitación por muros. Tendrá facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Wow, o sea que este caso, sí estaba de peligro. Es decir, las casas que estaban construidas en ciudades amuralladas, si la vendías, si la perdías, tenías 1 año para rescatarla. 1 año a partir de la venta. Tienes un año para rescatarla. Si no, ahí sí, bye. ¿Por qué? Porque eran muy caras esas casas. Era muy raro que se vendieran este tipo de propiedades o se perdieran. ¿Por qué? Porque una ciudad fortificada pues tenía ciertas ventajas, entre ellas la seguridad. Entonces por eso eran más caros. Dice el verso 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, o sea, pues que están así como en el campo, serán estimadas como los terrenos del campo, o sea, como si fuera un terreno, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. ¿Okay? Aquí no había ninguna muralla, no había nada, las otras eran más seguras, por eso valían más. Dice, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Entonces aquí viene otro caso particular, que es el caso de los levitas. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad había? En ciudades amuralladas solo se podía rescatar durante el primer año, si no, ahí sí ya ni en el jubileo. 2, si las casas estaban fuera de las ciudades de murallas, sí se recuperaba al igual que la tierra. O sea, en cualquier momento, mientras tuvieras para pagar la deuda, la recuperabas o hasta el jubileo. Y las casas de los levitas, esas sí se podían recuperar al igual que la tierra en cualquier instante. No importaba estaba en ciudad o no, ahí se recuperaba. Por último dice que la tierra del ejido de los levitas, esa sí no se podía vender. Entonces, bueno, generalmente se piensa, cuando dice que los levitas no tenían heredad, se cree que no tenían nada, o sea, que andaban ahí como pues, durmiéndose en los parques o algo ahí. No, también dice que evidentemente aquí tenían ciudades, que eran 48 ciudades que les otorgó Dios a los levitas, y dentro de esas ciudades evidentemente tenían casas. O sea, cada tribu otorgó ciertas ciudades y después cada ciudad les otorgó ciertos terrenos y casas a los levitas y ahí vivían ellos. Pero también podía darse el caso que el levita se endeudara y que tuviera que vender y que tuviera que dar su tierra, su heredad, y pues ahí sí ya se quedaba sin nada. Dice el verso 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, fíjense, esa es otra situación que se podía dar. Tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Cómo apoyar al hermano que está en una situación difícil? Aquí nos va a enseñar, y esta es una de las partes más importantes de todo el capítulo, ¿ok? Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Qué pasa cuando alguien, un pariente, se empobrece y dice, sí, híjole, ahí viene este cuate y me va a pedir lana, ¿no? O ahí viene el hermano, híjole, mejor dile que no estoy, o dile que tal, ¿no? Pero ¿qué dice aquí? Tú lo acogerás, tú lo vas a tratar de ayudar, tú lo ampararás, que tiene que ver como tú lo cobijarás, de alguna manera. Verso 36, dice, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo, ¿no? Si fuese necesario, dice aún así, no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán,
para ser vuestro Dios. Ajá. Dice, bueno, simplemente se quedó pobre, no se puede sostener. Ayúdale ¿a qué? A que salga del paso, a que salga de esa situación. O sea, la idea es que es un momento, es una situación de adversidad que está viviendo. Ayúdale nada más ese instante a que salga y ya después Dios le bendecirá. Ya vimos que hay un mandamiento que dice que las esquinas de los campos los iban a dejar, ¿se acuerdan? Entonces dice, bueno, de comer va a tener, pero apóyanle en otras cosas a lo mejor. ¿Qué dice aquí? Entre ellas es, si le vas a prestar dinero, que no sea con intereses. O sea, que no sea de, oye, ¿sabes qué? Ya te presté, yo te di, pues ahora, pero pues ya tiene un excedente, ¿sabes qué? No seas Monte de Piedad o el empeño no sé qué, empeño fácil o como se les llaman esos. No seas casa de empeño, o sea, no se vale. Dice, préstale sin intereses. Si le das comida o le vendes comida, dice, no, ni tus víveres a ganancia. O sea, ¿qué significa? Si le vas a vender alimento, dice que sea al costo, o sea, no le ganes nada. ¿Sabes qué? Bueno, a lo mejor no se la puedes regalar, pero si no se la puedes regalar y te costó, no sé, 10 pesos el kilo, dásela 10 pesos. O sea, no le ganes a eso. ¿Por qué? Porque es tu hermano, porque te necesita, porque si cerramos nuestro corazón a estos mandamientos, Dios va a cerrar su mano para todos nosotros. Y esto es la esencia más importante de la Torá, que es el amor, el ayudarnos unos a otros. Dice el verso 39, a otra situación, todavía peor, dice, cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, podía ser que la causa era tal que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues ya de plano, mira, ni tengo cómo pagar ni nada, mejor me vendo a ti. Había esa posibilidad también. Dentro del rubro de esclavitud, dice, pues también podía ser alguien que se vendiera mejor como esclavo, paga sus deudas, porque pues, a lo mejor está endeudado contigo, y se mete como esclavo. Verso 40, dice, como criado, como extranjero, estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos. O sea, Dios dice, son míos, no son tuyos, aunque se haya vendido. Los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están a vuestro alrededor, de ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os ensoñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Como les digo, este es un caso de extrema pobreza, que mejor se vendía como esclavo. ¿Y cuál es el principio de esto? Es, no lo trates como un esclavo. Trátalo como a un jornalero. Trátalo como, vamos a llamarle en nuestra época, como un empleado, ¿no? Como un asalariado, como una persona que está trabajando contigo. Y dice, saldrá libre junto con su familia en el año del jubileo. Y aquí se considera, porque en Éxodo 21 dice que si se quisiera quedar ese esclavo, se podía, ¿se acuerdan? Se le llevaba allá a la puerta de la casa y se le horadaba aquí la oreja, se le hacía aquí una arracada, una cosa así. Y decían, ¿sabes qué? Pues ¿quieres ser esclavo? Ahora el esclavo te quedas y ya. Eso por voluntad del esclavo. Pero algunos consideran que aunque él se quisiera quedar de esclavo, ok, te quedas de esclavo, pero en el año 50 se acabó. O sea, en el año 50 ya tienes que salir. Algunos comentaristas dicen que ya en el jubileo ya no era opcional. Aunque decían, no, ya me quiero quedar aquí de esclavo, decían, ¿sabes qué? No. Ya, o sea, libertad nos llamó el Señor. Somos siervos suyos, no siervos de una persona. Se acabó, tenía que salir libre él y su familia. Me suena muy lógico porque ese es el principio del jubileo, la libertad. Bueno, aquí la idea principal es que ningún israelita tuviera que ser esclavo. Sino, aquí dice, bueno, ¿quieres esclavos? Pues ahí están los extranjeros, ¿no? Está medio fuerte porque, pues sí, aquí dice, ¿sabes qué? ¿Quieres darle esclavos, heredar esclavos de los extranjeros? Sí, de ellos los puedes comprar. Pero era una situación muy trágica caer en una esclavitud, en una situación así. Por eso el caso de Yosef, híjole, es súper relevante, porque el que lo hayan vendido como esclavo, sus propios hermanos y extranjeros, o sea, esto era
de las peores faltas que podía haber. Era casi peor que matarlo. Así, o sea, lo que le hicieron a Yosef, ya entendiéndolo en términos hebreos, era de las peores cosas que podían existir. Prácticamente no había algo peor. Ahorita vamos a ver esos detalles cuando habla acerca de los extranjeros. Dice el verso 47, aquí viene. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Fíjate, aquí lo pone como mandato. O sea, uno de sus hermanos lo tiene que rescatar, tiene que salir a dar la cara por la familia. Podía haber una situación así. No era lo ideal que un extranjero se enriqueciera en Israel y que se enseñoreara de otro israelita. Verso 49. O si su tío o el hijo de su tía lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Se hacía la misma proporción que con la tierra. Decía, bueno, ok, ¿sabes qué? Te debo tanto, pero ya te trabajé, 10 años, vamos a pensar. Entonces quedan, de lo que ya te trabajé a precio de asalariado, ya te debo menos. Entonces ya mi deuda contigo ya no es la misma que al inicio, ya te trabajé estos años, réstame esta parte. Ajá. Entonces, bueno, por eso la idea es que no se llegara hasta el año 50, ¿no? Sino que fuese antes. Dice el verso 51, si aún fueren muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente se hará con él, no se enseñoreará con él con rigor delante de tus ojos. O sea, le está diciendo a los israelitas, tampoco permitas que un extranjero trate con dureza a uno de tus hermanos. No puedes permitir eso. Y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos el caso de Ruth, ¿se acuerdan? Que también hay un caso similar de una disputa de una tierra, y cuando van con el pariente para que rescate la tierra, dice, no, ¿sabes qué? Yo no. Yo paso, ¿no? Dijo, bueno, entonces, el que sigue inmediato, pues, ¿quién era? Era vos, y entonces, bueno, pues, se casó y se llevó también ahí a Ruth. Le tocó con premio. Entonces se consideraba que es un mandato, que era un mandato sagrado, rescatar a un hermano, sobre todo en una situación así. Si se empobreciere, pues ayudarle. Si perdió su tierra, rescatarla. Pero si se vendió a un extranjero, wow, era lo peor que le podía suceder. Era visto como una tragedia familiar, era visto como, ¿sabes qué? Se murió el primo, o se murió nuestro hermano. O sea, está en manos de un extranjero, es lo peor que le podía suceder. Y tendrían que redimirlo. Ahora, si no se podía, como les decía, la ley de la tierra, aún al extranjero le aplicaba y le decía, ¿sabes qué? Pues aunque te deba lo que te deba, aquí en el jubileo sale. O sea, tiene que salir porque esto ya es una ley superior que implica a toda la nación. Entonces, bueno, pues ya el extranjero iba a considerar si aceptaba negocios o entraba en esta situación, tenía que aceptar las leyes de la tierra. Y se hacía el cálculo, se hacía, como les decía, la deuda menos los años de servicio, eso era lo que se terminaba pagando. Y tenemos una alegoría de esto en la misma escritura con el pueblo de Israel. Porque la Torah habla de las dos casas a veces como hermanos, ¿no? O como hermanas incluso. Entonces, en este caso, Efraín fue el primero que cayó, fue el primero que se vendió. Llegaron los extranjeros, se enseñorearon de él. ¿Y qué sucedió? Pues prácticamente se vendió a ellos. La tierra de Israel se perdió. ¿Qué tendría que haber hecho Judá? Pues salir al rescate, o sea, haber rescatado a su hermano, no debía de haber permitido eso. ¿Cómo fue la conquista de la tierra prometida? ¿Cada tribu conquistó su territorio? ¿O cómo se hizo? Entre todos conquistaron la tierra de todos. Es más, cuando los tribus de Rubén y la media tribu de Manasés dijeron, pues ya aquí ya nosotros nos quedamos, ya estuvo, ya para qué tanta lucha, ya estuvo. ¿Qué les dijo Moisés?
Perdón, ¿qué les dijo Josué? Dijo, ¿saben qué? Ok, ustedes ya tomaron esta parte, tienen que ir y ayudar a sus hermanos a conquistar su tierra y luego ya regresan a su heredad. Pero tienen que ayudarles a ellos. Y esa es una situación que pudiéramos verlo en nuestra propia vida, en nuestro llamado que Dios nos ha hecho. Tú, digamos que ya tienes una heredad. Tú ya tienes un pedacito de tierra en el Olam Abba. No sé cuál te toque, a lo mejor te toca ahí espero que no te toque cerca de la franja de Gaza. No, porque ya no va a haber los filisteos, entonces no hay problema. Pero tú ya tienes un pedazo de tierra en el Olam Abba. ¿Qué nos corresponde hacer ahora a nosotros? Ir y ayudar a la conquista de la demás tierra. ¿Para quién? Para nuestros hermanos. Ellos no saben que ya tienen una tierra y no saben que ya la perdieron. Pero ya hay una tierra para ellos. Lo que nos corresponde, rescatarlos también a ellos. Aquí la situación con Efraín, regresando a ese punto, es que se vendió, perdió la tierra, ¿y qué creen? Que Judá no pudo redimirlo. No pudo redimirlo porque cuando vinieron los asirios, también los de Judá estaban ahí se vienen también contra nosotros, ya se pusieron a orar y Dios mandó un ángel y se echó a todos ahí y por eso los salvó. Entonces, ¿quién va a rescatar a Efraín y quién va a rescatar a Judá? Un pariente cercano, que en este caso, ¿quién será? Yeshua. Yeshua es el hermano que tiene que rescatarlos. Y se considera que Yeshua inició su ministerio en un año de Shemitah, en un año de liberación. Es lo que dice Lucas 4, acompáñenme a leer Lucas 4:16. Fíjense, de esa manera empezó Yeshua su ministerio. Lucas 4:16. ¿Ya estamos ahí? Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Se dan cuenta? Yeshua iba en Shabbat a la sinagoga, esa era su costumbre, así se estudiaba la Biblia o el Tanaj. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, el año de Shemitah era un año de buenas nuevas para los pobres, y el año del jubileo más. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Wow, imagínate, le dan el libro y nada más lee así un pedacito y luego ya va y se sienta y todos, ¿qué? ¿Por qué no terminó de leer? Digo, pues ya se cumplió esto. Esto ya se cumplió, dice, delante de ustedes hoy. ¿Por qué? Porque eso vino el Mesías, a liberar a todos los esclavos. Yeshua dijo, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que ese es un año de liberación para Israel. Si Israel hubiera abrazado a su Mesías, ahí en ese momento empieza la redención final. O sea, ya, se acabó. No hubiese habido más. Pero por cuanto no lo reconoció, no se pudo dar del todo esa liberación. Pensemos un poco en, como les digo, en todo esto del jubileo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Algunos consideran que Yeshua vino en un año de Shemitah y regresará justo en un año de jubileo. ¿Quieren saber cuándo es el próximo jubileo? ¿Alguien sabe? Bueno, según el cálculo de algunos, hay diferentes opiniones. Durante el periodo del segundo templo, no se celebraban los jubileos, pero sí se contaban. De hecho, no hay registros de celebración de jubileos. Es algo extraño, pero no hay así como un documento de, ¿saben qué? Y todo este año hubo fiesta y hubo comida y esto, o sea, no hay realmente así esa evidencia. Pero sí de los conteos. Después de la destrucción del templo, esto se hizo más complicado porque es un mandamiento de tierra. Es un mandamiento para la tierra de Israel. No es un mandamiento para aquí, ¿saben qué? Ya no va a trabajar un año y ya que crezca y va a producir. No, es un mandamiento para la tierra, específicamente de Israel. Entonces, después de la destrucción del templo, esto se hizo un poco más complicado. Evidentemente, pues tuvo que haber ahí recálculos y cálculos. De acuerdo, por ejemplo, a Maimónides, un rabino muy reconocido, dice que se iniciará el conteo de los años
Él dijo hace alrededor de 8 siglos que cuando se terminara la dispersión romana, cuando terminara el exilio de Saúl, dice, se retomará como en los tiempos de Esdras, que regresaron de Babilonia, se retornará el conteo de los años para el jubileo, porque tiene que ser en Israel. Entonces dice, Israel tiene que estar en la tierra, si no, pues ¿para qué contamos? Casi lo veía de esa manera. Hay un inicio de conteo de esos años en 1881, 1882. ¿Por qué digo 1881-82? Porque decimos que el jubileo empieza en Yom Kippur, que es el séptimo mes. Que es el séptimo mes. Entonces, en nuestro calendario se junta con 2 años, ¿no? O sea, 81 y 82. Si se cuenta a partir de ese momento, ¿por qué ese año? Porque en ese año empezó una primera aliada de retorno hacia la tierra físicamente de Israel. Nos daría el último jubileo en 1980 y 81, dando el próximo hasta el 2029 y 2030. Pero la opinión de otros, que es mayoría, dicen que el último jubileo se dio en 1967, 1968. ¿Y alguien ya vivía para esa época? ¿No? ¿Nadie? No, perfecto, todos estamos chavos. Entonces fíjense, nadie había nacido aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos más esperanzas de ver el próximo jubileo, que sería ¿cuándo? 67 y 50. 2017. Ese sería el próximo jubileo. Entonces, ¿por qué es relevante este año, 2017-2018? Sí es relevante porque hay varios datos que nos hacen clic con algunas cosas. No digo que sea así, pero a mí me suena muy congruente con algunos datos. Por ejemplo, en el 2018 se van a cumplir 120 años desde el primer Congreso Sionista. El primer Congreso Sionista fue en 1897 y fue lo que estableció las bases para establecer la nación de Israel, para terminar el exilio romano y que pudiera regresar. Se cumplen 100 años desde la declaración de Balfour, en el que a Israel se le dio el derecho a existir como nación, y ahí terminó el gobierno islámico. O sea, se declaró por decreto oficial que Israel podía existir hace 100 años, en 1917. Se cumplen 70 años de que Israel fue declarada una nación. El 14 de mayo de 1948, oficialmente la ONU decretó a Israel como una nación. Entonces ahí se cumplen 70 años. ¿Y se cumplen 50 años de qué? ¿Quién sabe de qué se cumplen 50 años? Uno de los acontecimientos más importantes. Uno es la declaración de Israel. La recuperación de Jerusalén. O sea, por primera vez después de miles de años, los judíos pudieron así pisar la tierra de Jerusalén, llegaron hacia el Muro de los Lamentos. Hay grabaciones ahí donde están los generales, los soldados llorando, cuando por fin, dice, después de miles de años, lo que anhelaron ver nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nosotros estamos pisando Tierra Santa. Estamos en el lugar donde fue construido el templo, dice, y después de miles de años podemos regresar a Jerusalén. Y eso se dio en el 67, justo con la guerra de los 6 días, que terminó el 7º día y llegaron a Jerusalén. Y además ese año, ese 1967, según el cálculo de muchos, fue el inicio del jubileo número 120. O sea que hoy estamos en el periodo del jubileo 120, según esto. ¿Ok? Entonces en el 2017 se cerrarían los 120 jubileos cumplidos, que para muchos es el designio de lo que el ser humano va a vivir. ¿Y de dónde se saca esto? De Génesis 6, capítulo 3, que se los voy a leer, que dice, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces no se podía referir a que el hombre iba a vivir 120 años, pues porque hubo muchos hombres que vivieron más de 120 años. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? A 120 jubileos. Dice, los tiempos del hombre van a ser 120 jubileos. No va a pasar de ahí. Entonces, si tú multiplicas 120 por 50, ¿cuánto te da? 6,000 años, que son los que están decretados también por los rabinos para la humanidad, como una alegoría de la semana de la creación. Dijo Pedro que un día son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. Entonces, en 6 días hizo Dios todo lo que existe y al 7º descansó. Entonces, son 6,000 años para la humanidad, y el 7º año o el 7º milenio es un Shabbatón, es un Shabbat, un gran Shabbat.
que va muy de la mano, va muy de la idea de lo que es el jubileo, el sonido del shofar. ¿Para qué? Para la liberación de todas las deudas. Entonces, ¿será que entonces estamos viviendo los últimos años para la venida del Mesías? ¿En qué año estamos? Pues estaríamos prácticamente en la última semana del profeta Daniel, ¿no? En esos últimos 3 años y medio. Hay ciertos detalles, por ejemplo, dice que Abraham, padre de la nación de Israel, nació 1948 años después de Adán. E Israel como nación renació 1948 años después del postrer Adán. Y fíjense, encontré un artículo de la revista Israel Today, hay una publicación que está en inglés, en el 2008 publicó un artículo que nunca le hicieron mucho énfasis, de un rabino llamado Judá ben Shemuel, que él vivió alrededor del año de 1200. Y este hombre se metió al estudio cabalístico y a muchas cosas profundas sobre los tiempos finales. Y este hombre dijo, antes de morir, en el año de 1217, dijo que los turcos otomanos controlarían Jerusalén durante 8 jubileos, que es quienes principalmente han dominado la tierra de Israel. Es decir, 8 jubileos son 400 años. Los 200 años después de que él se murió, o sea, en el año 1517, esto se cumplió. O sea, los turcos controlaron la tierra de Jerusalén durante 400 años, hasta 1917, que fue la declaración de Balfour, cuando el general inglés Edmund Allenby dice que entró en caballo en una fiesta de Hanukkah, allí a Jerusalén, y la decretó. Dijo, ¿sabes qué? Esto ya no es más de los musulmanes, aquí se liberó, se acabó. O sea, se cumplió al pie de la letra lo que este rabino dijo en 1217. Y ese rabino dijo además que durante un jubileo más, Jerusalén iba a ser tierra de nadie, o sea, que iba a estar ahí, que fue de 1917 a 1967, que fue justamente cuando Israel tomó posesión de Jerusalén. Y eso fue lo que él dijo. Al final dijo, el siguiente jubileo, Israel retomará el control de Jerusalén. Dice, y él sigue, que sería el 10º jubileo, es el último que hay, según lo que este hombre dijo. Entonces, bueno, ahora sí que lleva 3 de 4 cumplidas. O sea, de las profecías que él dijo, ya se cumplieron 3. La de los turcos otomanos, la de la siguiente de que iba a ser tierra de nadie Jerusalén, y la siguiente que al siguiente jubileo iba a tomar Israel control. O sea que solo le faltaría una. A ver si es cierto. En la revista se llama Israel Today, y la publicación fue del 2008. Y el artículo se llama, bueno, no tengo aquí el nombre, pero el nombre del rabino se llama Judá ben Shemuel. Judá ben Shemuel. Entonces no sé si le hizo mucho énfasis a esta publicación, porque, pues no sé, quizás por lo que podría implicar. Hablando en estos términos, si estamos pensando que estamos en los tiempos finales, ¿qué habrá de venir a redimir el Mesías entonces en un jubileo? Pues la tierra misma. Toda la tierra. ¿Quién era el responsable de ella originalmente? ¿A quién se le dio? A Adán. A Adán se le dio toda la tierra. A Adán se le dio todo el control, pero la perdió. ¿Por qué? Bueno, pues porque falló, porque pecó, porque tomó malas decisiones. Y ahora, ¿quién es el dueño de la tierra? O mejor dicho, ¿quién es el poseedor de la tierra? Porque ya vimos que el dueño es Dios. Pero ¿quién es el poseedor? ¿Se acuerdan de la tentación de Yeshua? La leemos y con esto terminamos. Lucas capítulo 4. Verso 5. No sé si a lo mejor te habías preguntado por qué le dijo Satanás esto a Yeshua. Lucas capítulo 4, verso 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Toda la tierra le dio así una visión. Y él le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. O sea que ¿quién tiene, digamos que hoy en día como la propiedad de la tierra? Satanás tiene la propiedad de la tierra. Dice, y a quien quiero, la doy. O sea, digo, yo que a quien quiera yo se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Y qué dijo Yeshua? Pues no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa no era la manera en la que Él había de redimir. Entonces, ¿Él cómo habría de redimir la tierra? Con su propia sangre, con su propio precio. Entonces, así es como Él va a redimir. Dice ahí en Isaías que Él va a regresar teñido de rojo, ¿no?
Y va a decir, ¿qué es eso que estás vestido de rojo? ¿Por qué? Porque dice que está como manchado de sangre cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque Él pagó con sangre el precio para que pudiéramos ser rescatados tú y yo, que nos perdimos, y entre ellos la tierra también de Israel. Así que, pues, estamos cerca de llegar a este momento. ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros? Pues aguantar por un lado, ¿no? Pues aguanta nada más. Ya falta menos para el jubileo. Ya falta menos cuando escuchemos ese shofar por toda la tierra y se pregone libertad. Y por otro lado, proclamar libertad para aquellos que siguen esclavos, es decir, ¿sabes qué? Falta poco, es momento de prepararnos. ¿Por qué? Porque el Mesías está a la vuelta. ¿Me acompañan a orar? Que mantengamos la llama encendida hasta que Él regrese.